y estamos en la nave, unos cuantos, Ana, Nicola, Jorge, Carlos, Susana, Carmen, Dome y yo. Y desde Francia está Alfonso, ¿no? Esta es la primera sesión. Online está Alfonso y no sé si la enganchan. Jesús, sí, están Jesús y Santi. Jesús y Santi. Y bueno, pues comentaros, es la quinta sesión de este periodo de charlas internas que hemos hecho sobre que llamamos ecología a debate, pero es la primera sesión que se sale un poco de los puntos concretos del ecómetro, ¿no? Hemos hecho 5 sesiones anteriores o 4 sesiones anteriores, vamos alternando los sitios, algunas en el café comercial, otras en Matadero. Esta es la primera vez que lo hacemos aquí en la nave. Y hemos ido hablando sobre puntos concretos del ecómetro para cuestionarnos sus valoraciones y la relación que tenía que tener la arquitectura con la ecología desde diferentes puntos de vista, ¿no? Biodiversidad, estuvimos hablando un poco cómo puede conservar o fomentar cierta biodiversidad la arquitectura, si es posible o si no, a través de un montón de cosas que vimos. La gestión del agua, los materiales, el tema de análisis de ciclo de vida. Hemos visto también otras jornadas sobre contaminación electromagnética y cómo afecta a radón y otros elementos en la arquitectura. Y esta primera toca un tema que para mí es clave, yo creo que para todos los que estamos aquí es muy importante, pero no es un tema de valoración concreto del ecómetro, ¿vale? No vamos a hablar de las fichas concretas, vamos a hablar de una de las características que tiene el ecómetro, que es de código abierto, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues para eso os hemos invitado. O eso es lo que vamos a desgranar un poco entre todos. Es importante dentro de la filosofía del ecómetro porque intenta hacer que las herramientas sean un poco más accesibles para la gente, ¿no? Todo esto de la ecología, que está siempre en este dilema de si es una moda, es una necesidad. Nosotros entendemos que es una necesidad, pero mucha gente lo utiliza como una moda y sobre todo como una oportunidad de marketing y se ha creado alrededor de la ecología pues todo un mundo de intereses también comerciales y ahí está el mundo de las certificaciones, ¿no? En la arquitectura nos encontramos que las certificaciones que tenemos a nuestro alcance bueno, pues están enfocadas desde la perspectiva del negocio. También para intentar bueno, dar valor a un producto u otro, pero muchas veces se nos hacen inaccesibles para productos de arquitectura más pequeños porque al final son muy costosas, ¿no? Entonces, nuestra intención desde la parte del ecómetro es generar una accesibilidad mayor, ¿no? Hacer que los criterios de ecología que valoremos pues sean más accesibles para la gente, ¿no? De ahí la parte gratuita y luego que esos conocimientos, esos criterios puedan ir evolucionando con la aportación de la comunidad y se puedan ir desarrollando y completando y puedan ir creciendo, ¿no? Ese es el objetivo de hacerlo código abierto, entiendo. Luego hay una parte muy importante, ¿no? La sostenibilidad de la ecología no es global y hay que adaptarla a la local. Pueden ser globales sus conceptos muy generales, ¿no? Pero en cada lugar hay unos problemas, hay que identificar esos problemas y hay que darle más valor a unas cosas que a otras. Entonces tenemos que poder contextualizar la herramienta en diferentes sitios y que haya otra gente en Colombia o en donde sea que coja la herramienta y la pueda adaptar, acoplar, esa es la idea, ¿no? Entonces, con estas 4 ideas básicas nos hemos lanzado a hacer el ecómetro, pero esta sesión es para bueno, desgranarlas un poco más y debatir internamente sobre eso. No lo sé si con esto explico suficiente. El trabajo que estamos haciendo hasta ahora es de participación a través de estas charlas para que la gente vaya participando y vaya metiéndose con la herramienta, pero es un trabajo interno
interna a través de la red, pero de desarrollo. No tenemos la herramienta todavía. Para que eso nos llegan muchas preguntas a través del Facebook o del web o del blog. La herramienta no está, estamos desarrollándola, ¿vale? Ahí Alfonso está con la parte de programación, Carmen con la parte de desarrollo técnico y estará algún día no, esperemos que sea en noviembre, pero vendrá pronto. Yo hasta ahí, Alfonso, no sé cómo lo ves, ¿sigues tú? No sé si tienes algo preparado. Bueno, pues o sea, yo básicamente lo que he hecho es pensar un poco en las preguntas que se planteaban como líneas de conversación de la sesión, y tengo mi opinión, ¿no? Pero no sé si quizá es mejor que, vamos, yo si queréis os cuento algunas notas que tengo aquí, o a lo mejor es mejor que empiece los invitados, ¿no? Que seguro que también han pensado sobre esto, lo que prefiráis un poco, no sé, o si necesitáis más información, como ha dicho Iñaki también, más información de cómo se ha llegado bueno, de qué es la parte open source de todo el proyecto, la herramienta, no sé. Alfonso, yo lo que diría estaría guay añadir algo más a lo que comentaba Iñaki sobre más el aspecto open source, un poco el espíritu open source que tiene el ecómetro, y luego ya pasamos un poco la palabra a los invitados, si te parece. Así les situamos un poco más en el ámbito de este debate, ¿no? Vale. Bueno, pues yo por un lado, cuando pensaba un poco en todo esto de ecología y open source, bueno, había una serie de valores del open source que evidentemente influyen en un proyecto como es el ecómetro, pero que en realidad influyen en cualquier tipo de proyecto que se haga con herramientas o con valores open source. Y lo primero que se me venía a la cabeza es la frase esta famosa de Richard Stallman, que decía que en realidad él necesita software libre y él cree que la gente necesita software libre para poder cooperar de manera libre, ¿no? Que luego, además, él se ha encontrado por el camino, como nos ha pasado a muchos, que el software libre es más eficiente, funciona mejor en muchos casos, pero que eso es totalmente secundario, ¿no? Entonces yo creo que el mayor valor del software libre es precisamente ese, ¿no? Que nos permite tener un contexto y unas condiciones de desarrollo colectivo totalmente libres. Eso es lo más importante. Y yo creo que en una herramienta, como ha contado Iñaki, como es en un proyecto de desarrollo de herramienta, como es el ecómetro, pues es súper importante, ¿no? Por todos los motivos que ha comentado Iñaki. Luego otra cosa que a mí me parece fundamental también, repito, en general en cualquier proyecto, pero yo creo que en el caso del ecómetro es mucho más importante, es que el adoptar valores o modos de hacer que sean asimilados siempre o que proceden de las comunidades de desarrollo de software libre, es que permiten un trabajo en perpetua construcción, ¿no? El eterno en beta. ¿Qué permite eso? Pues que el proyecto se vaya redefiniendo constantemente. Es decir, hay unas necesidades iniciales, pero conforme va desarrollándose el proyecto, quizá esas necesidades van cambiando, y unos modos de hacer open source permiten que las dinámicas, los modos de trabajar vayan adaptándose y vayan permitiendo esos cambios necesarios en el proyecto, ¿no? Por otro lado, últimamente yo pienso mucho también que se puede ver en el tema del software libre, pero sobre todo se ve clarísimamente en el tema del crowdfunding, ¿no? Lo que permiten este tipo de procesos también, que eso es súper importante en el caso del ecómetro,
es una legitimación del proyecto a priori. Es decir, por ejemplo, en el caso del crowdfunding, pues tú lanzas un proyecto que a ti se te ha ocurrido, lanzas una idea y si esa idea realmente le parece interesante a mucha gente, esa idea sale adelante. Si esa idea tú has tenido una iluminación y resulta que no le interesa a nadie o que es una locura, pues no se lleva a cabo, ¿no? Es un poco lo mismo que pasa en el software libre. Y eso es súper importante porque el proceso contrario que hemos vivido, bueno, por supuesto en España en los últimos tiempos, pero en general en cualquier lugar, es ese, que de repente un iluminado o alguien que tiene muchos medios o alguien que tiene mucha ilusión inicia un proyecto que en realidad solo le interesa a él, pero necesita de la gente y no funciona, ¿no? Entonces el software libre y estos mecanismos, estos modos de hacer permiten que los proyectos estén legitimados y apoyados desde el principio, ¿no? A mí eso es otra de las cosas que me parece fundamental de esta traslación como de valores o modos de hacer desde el software libre a otros contextos. Y bueno, luego hay una serie de valores que yo creo que están muy bien, que quizá nos dan hoy para hablar, para debatir, para profundizar más en unos que en otros, que es una serie de modos de hacer que te permiten tener una eficiencia a la hora de trabajar, ¿no? Pues viene de toda la manía esta que tienen los desarrolladores, los hackers de la economía del tiempo, ¿no? También hay otra cosa súper importante, y es que en general son proyectos muy inclusivos, porque realmente lo que permite estos procesos es que la gente se involucre de muchas maneras y también decida qué tipo de beneficio quiere obtener del proceso, que como en muchos otros procesos ese beneficio casi es exclusivamente monetario. En este tipo de procesos, que por ejemplo, de nuevo, se ve muy bien en plataformas como Goteo, tú puedes obtener beneficio monetario, reconocimiento, puedes obtener visibilidad, puedes obtener, qué sé yo, incluso hasta un producto o una herramienta, si es lo que estás buscando, no sé. Hay muchas maneras de involucrar a la gente porque hay muchas cosas diferentes que se pueden obtener, ¿no?, de estos procesos. Incluso como son abiertos y en perpetua construcción, pues se pueden ir definiendo modelos nuevos de participación. Lo mismo ocurre cuando hablamos de las maneras de implicarse, ¿no? En general son procesos en los que puedes participar de muchas formas, porque se destruyen como ciertos límites que normalmente han estado asociados a desarrollo de proyectos de este tipo. O sea, el más evidente es en el caso del software libre, que ahí la traslación no está tan clara, pero bueno, es el tema de que no tiene que haber una participación que todo el mundo participe al mismo tiempo en el proyecto, sino que es un proceso asíncrono. Tú te conectas, te desconectas, aportas cuando quieres, luego hay un tiempo que no estás aportando. En general estos son los... bueno, y luego está, por último ya quizá, también es muy importante el tema de la... No sé si llamarlo así, pero yo hay otras veces que lo he llamado calidad cuantitativa, es decir que... La calidad o la excelencia se consigue muchas veces por la cantidad de gente que participa en los proyectos. Básicamente la cantidad de ojos que ven, no por un pequeño número de personas que saben mucho, sino por un número muy grande de personas que no saben tanto, que no son expertos, ¿no? O sea, otro ejemplo donde se ve súper claro eso es en la Wikipedia, ¿no? Y ya sí que por último, el tema de la transparencia, que en el caso de una certificación
que pretende ser de construcción colaborativa, donde además los criterios se puedan adaptar a distintos contextos locales, pues el tema de la transparencia en los criterios de evaluación es primordial, y eso es otra cosa que cualquier proceso de desarrollo de software libre ha tenido desde el principio, ¿no? Y por último, ya sí que sí, se me van viniendo más cosas a la cabeza. Yo digo todo así de repente y así abrimos como muchas líneas para conversar después. También pensaba que como el momento en el que empezó a hacerse popular el software libre, ¿no? Cuando Richard Stallman la lió allí en el MIT, pues básicamente todo empezó con el desarrollo de un contexto y unas condiciones legales, ¿no? Con el desarrollo de la licencia copyleft. Y yo creo que eso también es muy importante tenerlo en cuenta para el desarrollo de cualquier proyecto de tipo ecológico, ¿no? O sea, cómo se va a conseguir que un contexto legal, en el sentido de que las condiciones de juego se respeten, ¿no? Que no tiene por qué ser legal de los juzgados, pero sí que haya unas condiciones del juego claras con el tema de la evaluación de los proyectos, ¿no? Entonces, ese esfuerzo que hizo Stallman en el MIT al principio de definir las condiciones legales me parece súper importante, y sí que habría que saber hacer la traslación, trabajarlo. Y bueno, estas son un poco las cosas que en las distintas reuniones que hemos tenido como para ver cómo iba a desarrollarse la herramienta, sobre todo, ¿no? Que es en las que yo he estado, en las que he estado trabajando, pues de una manera o de otra han ido saliendo, ¿no? No sé qué pensáis de todas, de algunas. Carlos, vale. Vale. No sé si me presento. Sí, preséntase. Carlos Jiménez, de la Biblioteca Ciudades para un Futuro Más Sostenible. Se supone que ejerzo de hacker, donde fui jefe de alcohol. Así que ahora una cuestión yo creo que es fundamental. Como muy bien dice Richard Stallman, él habla de software libre y no de open source. Son dos cosas distintas y hay que tenerlo siempre claro. Así que voy a ejercer ahora de talibán. El software libre se refiere a una cuestión de derechos de los usuarios, que entre otras cosas garantizan su participación en el desarrollo del software y en la modificación. Mientras que el open source es un mero procedimiento, sin ninguna connotación. Microsoft tiene proyectos de open source, muchas multinacionales del sector tienen todo tipo de proyectos open source protegidos por patentes, algo que es incompatible con lo que sería el concepto de software libre. O sea que el open source en realidad es un procedimiento que no es nuevo ni mucho menos, sino que tiene precedentes históricos. Así que, partiendo de esta distinción, que yo creo que es fundamental, voy a entrar un poco a describir. Mientras estabais hablando, he hecho aquí un pequeño esquemita del rollo que os voy a soltar. Voy a intentar seguir este esquema y contároslo todo un poco telegráficamente, pero para no saltarme ningún punto. El open source es un procedimiento muy parecido a lo que es la investigación científica. O sea, la ciencia siempre se ha basado en los mismos procedimientos, las mismas bases de funcionamiento que el open source. Un lema, una cita, como la que usa Google Académico, ¿no? A hombros de gigantes. El objetivo de la ciencia como procedimiento de investigación compartida es: el objetivo principal es avanzar en el conocimiento, que aplicado al ámbito tecnológico sería desarrollo del proyecto. Ese es el objetivo principal. ¿Y en qué ayuda este procedimiento? Primero, en compartir esfuerzos y en optimizar recursos. Una anécdota histórica.
Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, al menos 4 países distintos inventaron el radar, como secreto, como proyecto militar secreto. Todos empezaron la Segunda Guerra Mundial pensando que eran los únicos que disponían de ese arma secreta. De tal manera que algo que pasó en la Primera Guerra Mundial, que es que las batallas navales solo se podían celebrar de día, cuando se ponía el sol, se daba por terminada la batalla naval porque era imposible detectar los barcos enemigos. En la Segunda Guerra Mundial la batalla continuaba hasta que se destruían todos los barcos porque había manera de detectarlos. En la famosa batalla de Inglaterra, los ingleses lanzaban aviones de reconocimiento solo para intentar engañar a los alemanes que no supiesen que las oleadas de bombardeo las detectaban por el radar. Que esos avioncitos que estaban por ahí, que supuestamente avisaban a Londres de que venía una oleada de bombardeos, en realidad eran una maniobra de distracción. Los alemanes tenían el radar, pero pensaban que los ingleses no lo tenían, y viceversa. Digamos que sería una situación perversa. Toda la construcción teórica, toda la ciencia, la física, la electrónica que había sobre la base del radar había sido compartida durante los 50, los 100 años anteriores entre los científicos de todos esos países. Pero en un momento dado, en un proyecto militar, todo se había cerrado y supuestamente nadie conocía lo que estaba haciendo el de al lado. O sea que fueron esfuerzos cuadruplicados como mínimo. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, al menos Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos habían desarrollado el radar. Habían gastado un montón de dinero en inventar 4 radares que eran todos muy parecidos. Los japoneses también lo tenían, pero yo creo que lo habían conseguido a través de Alemania. Digamos que ahí este ejemplo lo pongo para contrastar los dos modelos de trabajo. El modelo de trabajo del capitalismo más o menos extendido y hasta los últimos años era conseguir la ventaja competitiva. Saber algo, conocer algo, tener un desarrollo, una patente que te permita tener una ventaja sobre los demás. Inviertes tu dinero y después se supone que la patente sirve para que tu inversión te produzca beneficios a ti y no a tus competidores. Porque una cosa que tiene la patente es que la patente implica publicar todo el conocimiento que tú has acumulado, o gran parte de él. De tal manera que das esa información a tus competidores. Pero a cambio la patente lo que hace es reservarte un derecho exclusivo durante una serie de tiempo. Eso es como estábamos funcionando durante varias décadas, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta que digamos que Internet, el open source, el software libre, crea un nuevo entorno en el que, de nuevo, en la industria empiezan a ver las ventajas de compartir. No, las ventajas de compartir nunca han desaparecido del mundo académico. En realidad, tienes más prestigio cuanto más publicas y cuanto más te citan, más te leen, cuanto más conocimiento compartes con los demás. Cuanto más útil es tu conocimiento. Bueno, para compartir ese conocimiento y participar en este procedimiento de open source o de investigación científica hay algunas características fundamentales. Primero, tiene que ser abierto a cualquiera que quiera participar. Participar de distintas maneras. Primero, informarse. Saber lo que se está haciendo, lo que se está investigando, simplemente por conocerlo. Segundo, criticarlo. Sobre todo en unos temas que políticamente pueden ser tan polémicos, como el tema de la ecología, que es más importante si la dimensión tal o la dimensión cual, es un problema yo creo que en el ecómetro vais a tener, es criticar cuál es el procedimiento que se está utilizando. Todo el mundo debe ser capaz de tener la información suficiente para criticar, exponer las debilidades del sistema, etcétera, etcétera. Y eso, incluso la crítica ya se puede considerar como una aportación. Bien, este sistema de open source lo que requiere para que la gente pueda hacer aportaciones de manera individual en cualquier momento, pues aparte de la transparencia de partida, o sea, una documentación de todo el proceso exhaustiva, sobre todo una cuestión de diseño que es la modularidad. O sea que tú necesitas
tener una arquitectura o un diseño más o menos global, pero dentro de ese diseño global que alguien pone sobre la mesa, es necesario que cualquier persona pueda participar en mayor o menor medida en distintas partes, y que esas distintas partes tengan una mínima autonomía como para funcionar, para ser mejoradas, para ser incluso sustituidas por otros elementos. Por ejemplo, aquí las aportaciones individuales pueden consistir en mejorar una parte del sistema, añadir un nuevo módulo a ese sistema, y cuando se añade un módulo se entiende que o bien complementa a otros módulos que ya existen o sustituye a alguno de los módulos persistentes. Por ejemplo, el open source es muy útil en un sistema como el núcleo de Linux, el kernel de Linux, en la medida en que hay muchas partes interconectadas, pero también hay partes periféricas que permiten que alguien añada una funcionalidad extra y además, en cierto sentido, los módulos que se entienden, los módulos externos, no tienen por qué cumplir todos los requisitos que cumplen lo que es el núcleo. O sea que en este sistema modular open source, lo que se permite es que no todas las partes sean igual de abiertas. Un sistema que funciona de manera similar es, por ejemplo, AutoCAD. Todos lo conocemos. AutoCAD es un sistema cerrado, bastante cerrado, pero tiene un lenguaje de programación, Autolist, que permite añadir módulos y distintos tipos de funcionalidad. Hay gente que se dedica a añadir módulos, a diseñar módulos, y Autodesk cada cierto tiempo, cuando ve algún módulo especialmente popular, lo compra y lo incorpora al AutoCAD. De tal manera que AutoCAD en cada versión va creciendo, cada vez tiene más cosas, cada vez consume más recursos, exige máquinas nuevas, una nueva versión de Windows, etcétera, etcétera, y es toda una dinámica. Pero digamos que incluso con un núcleo cerrado se puede fomentar el open source. Por ejemplo, hacer desarrollos para AutoCAD tiene unas limitaciones legales, supongo, que te obliga en el fondo a no poder desarrollar software libre. Por ejemplo, en un Mac o en un iPhone, en un iPad de estos, por ejemplo, está prohibido el software libre por licencia. En la App Store no se puede incorporar ningún software que esté protegido con una licencia software libre. O sea que, al margen de que el diseño y cualquier sistema operativo en mayor o menor medida es modular porque admite que se instalen programas, se desinstalen drivers, etcétera, etcétera, hay requisitos de mayor o menor apertura. Ya es una cuestión, digamos, de política o de modelo de negocio lo que decidas en qué medida permites o no determinadas aportaciones. Todo este sistema de modularidad y sobre todo de intercambiabilidad entre los distintos módulos, por ejemplo, es lo que ha permitido la aparición del sistema GNU. El Unix original era un sistema completamente propietario, pero completamente modular. Entonces, el proyecto GNU de Richard Stallman lo que hace es ir poco a poco aportando nuevos programas, módulos de ese sistema Unix libres, que han ido poco a poco sustituyendo distintos componentes hasta el punto en el que al llegar a Linux, cuando se incorporó el núcleo de Linux, todos y cada uno de los componentes de ese sistema operativo ya podían ser libres. Ese proceso, por ejemplo, no se puede repetir con Windows. ¿Por qué? Porque aunque Windows internamente es modular, a ojos del usuario externo no es posible intervenir en Windows. O sea que, aunque hay intentos de decir vamos a dejar de usar Photoshop y vamos a usar The GIMP, pues esos intentos son relativamente limitados. Y bueno, y yo creo que eso es todo. Dejo hablar a los demás. Difícil. Sí, a ver, Bueno, si no esperéis que demos a un discurso como el de Cáceres. Igual podríamos empezar con las preguntas. Sí, Yo tengo una Bueno, sencilla que comentar bueno. también. Mucho más suelta, a lo mejor más sencillas. Adelante. Pues adelante. Aunque creo que lo has explicado súper bien. No súper bien. Bueno, yo soy Jorge Rodrigo, soy de Alicante, arquitecto, y llevo un año aquí en Madrid.
dando vueltas con la gente de aquí, conociendo un poco la movida. Y La movida 2.0. la movida 2.0. Y nada, últimamente cada vez me estoy interesando más en el tema del proyecto, de software libre, pero está por la arquitectura. A mí lo que me parece interesante de la iniciativa esta, que creo que la hace casi de código abierto desde el principio, es que no sé si corregirme si me equivoco, pero me da la sensación de que los propios que están trabajando en ella para desarrollarla son los interesados en usarla, en implementarla después en su flujo de trabajo habitual y en su profesión, cada uno desde un punto de vista. Y creo que eso es lo que le da, es lo que comentaba un poco Alfonso de la legitimidad. Al final, bueno, o sea, no se produce el efecto de este efecto forzado de que unos desarrolladores cualquiera se tengan que poner como a investigar sobre lo que querrían hacer otros, desarrollar un producto y muchas veces forzarlo, venderlo con cazador, con publicidad, para calarlo y que a la necesidad que realmente no estaba, aparezca en la sociedad y lo use. En este caso es totalmente, toda esa vuelta, ese bucle, desaparece. Y es como, honestamente, yo necesito esta herramienta, pero me pongo a desarrollarla. Y yo creo que es como las mejores, como se han desarrollado las mejores herramientas de cualquier profesión. Para el éxito lo inventó un arquitecto y no lo inventó uno que estaba ahí pensando, voy a inventar una cosa para los arquitectos de dibujo. Entonces, eso yo creo que el objetivo, lo bueno de que el proyecto fuera de software libre, es permitir que eso siga siendo así. Y que no solo los que lo han empezado, sino que cualquiera interesado en usarlo pueda tener acceso a modificarlo y a mantenerlo como dentro de lo que a él le interesa que sea esa herramienta. Eso como lo primero. Y luego había notado alguna otra cosa que había dicho Alfonso también, me parece interesante. El tema de la adaptación al local, que se puede entender como adaptación a la necesidad muy concreta de un proyecto, que a veces sucede, una herramienta de pronto para un proyecto necesita conectarse con otro software o tener algún tipo de dato que no está contemplado y tú lo puedes hacer. Y también, por supuesto, a temas de normativa o de formas de entender o de evaluar todos estos temas de sostenibilidad energética, etc. Bueno, tengo alguna cosilla más apuntada. No sé si decías todo de golpe o si alguien quiere enganchar con algo de lo que he dicho. Sí, 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 no, es que me estoy empezando a pasar, luego me voy aparcando y luego me acabo olvidando. Bueno, yo soy Nicolás de la Antola, responsable del proyecto Ecology. Me dedico a la promoción del diseño ecológico, bueno, ecodiseño. Estoy en el nicho de personas que me pueden entender, porque hay problema de semántica, ¿no? Es decir, hay que utilizar palabras, depende con quién hables. Entonces, bueno, ecodiseño de productos y servicios y como consecuencia también de modelos de negocio, que creo que hay muchas personas que me interesa más. Tengo varios apuntes, pero me engancho enseguida en lo que tú dijiste, que es lo de hacerlo accesible a las personas. Es decir, una de las luchas más importantes, bueno, primero hay que decir una cosa, es un mundo muy complejo, esto de sostenibilidad. Entonces tiene tantas facetas que hay que intentar abarcarlas de una manera más efectiva, ¿no? Para poder llegar a algún resultado algún día. Y uno de los problemas más grandes es que yo creo que hay dos problemáticas que acabas de decir tú. Uno es que la accesibilidad a las personas y a los técnicos, es decir, democratizar lo que es la capacidad de diseñar para la sostenibilidad, que es todavía una cosa donde muchas empresas, como ha pasado con el software antes, intentan sacar petróleo, es decir, hay empresas de análisis de ciclo de vida que te cobran. Eso es verdad que son programas muy desarrollados son programas muy avanzados. Pero es verdad también que son completamente fuera del alcance de la mayoría de
las pequeñas empresas, de los estudios de arquitectura. Yo vengo más del mundo industrial. Entonces, me pongo yo, intento siempre pensarlo desde el punto de vista del usuario, que podría ser un pequeño fabricante, es decir, y la sostenibilidad no está democratizada de ninguna manera. Es decir, primero porque el sistema económico está diseñado, digamos, para que sea lo más sostenible posible. Entonces, claro, uno que intenta cambiar las cosas ya encuentra muchas barreras económicas, ¿no? Y técnicas. Además de eso, añadimos que, claro, las personas que van desarrollando este tipo de software intentan sacar, como hacían otros programas, al comienzo cuando empezaron y siguen todavía ahora, intentan sacar petróleo donde no hay. Entonces, donde no hay, pero digamos que es incompatible con el concepto de sostenibilidad económica. Entonces, yo creo que el primer punto interesante es que sea una herramienta que sea accesible incluso a los que tienen menos recursos. Segundo aspecto importante, siendo una temática muy compleja, yo lo que he notado en mi experiencia personal es que es difícil transmitirla. Entonces, hay que intentar desarrollar una herramienta que sea fácil de usar. Y eso es creo, el reto más grande. Es decir, el hecho que sea open source realmente le da una ventaja más, que es decir, que se puede ir perfilando y modificando en el tiempo para alcanzar unos niveles de usabilidad muy alta. Porque yo me pongo en el lugar, por ejemplo, de un diseñador, y las herramientas que hay actualmente son muy complejas. Entonces es difícil tomar una decisión de un tipo u otra, porque hay muchas condiciones. El mismo material en condiciones diferentes tiene un impacto diferente. Entonces hay que intentar hacerlo lo más comestible posible para todo el mundo, para que la sostenibilidad pueda cuajar cada vez más en el sistema en que estamos. Entonces lo veo yo como una oportunidad muy importante, muy interesante para que verdaderamente esto se vaya asumiendo realmente en la producción industrial o de edificios o de cualquier otra cosa, de servicio, como una rutina realmente, que eso es el problema. Porque si nosotros a un diseñador le decimos, oye, además de todo el pliego técnico que tienes que preocuparte 4 ruedas estratégicas, ACV, no sé qué, tal y cual. Claro, se añade varios criterios más y parámetros más que primero agobian a la gente, el diseñador, los estudiantes ya dicen, hostia, no, yo por Dios, no me digan más cosas, porque ya están agobiados con otras cosas, que tiene que ser barato, que tiene que ser... Entonces hay una serie de parámetros que tienen que cumplir. Si nosotros se lo ponemos fácil o atractivo de alguna manera, yo creo que eso es la manera para que eso pueda... Y nada, yo vengo más de la parte de sostenibilidad más que de open source, aunque soy muy aficionado realmente de todo lo que es el código libre, intento siempre promover lo que es el Creative Commons, por ejemplo, la publicación abierta. Y aunque reconozco que, como decías tú al comienzo, es decir, que el concepto en el paradigma antiguo, realmente know-how de cualquier cosa, era ese gap que nosotros rellenábamos, nos permitía cobrar. Entonces, esto es uno de los aspectos más críticos, yo creo. Es decir, ¿cómo podemos subvencionar o financiar este tipo de proyectos? El crowdfunding me parece un buen sistema. Pero ¿cómo podemos hacer una herramienta y seguir trabajando en una herramienta gratuita y abierta que nos permita cobrar lo que estamos invirtiendo, el tiempo que estamos invirtiendo? Yo creo que eso es una de las barreras más difíciles de encontrar, porque, por ejemplo, podría ser interesante desarrollar herramientas para diseñadores, por ejemplo, porque todo el mundo quiere realmente acercarse a la sostenibilidad, solo que, claro, no pueden invertir en eso. Entonces yo creo que hay que democratizar ese tipo de procesos y con una buena comunicación y llegar a que se lleve a cabo ese tipo de proyectos. Pues creo que es más o menos por lo que es. Yo creo, bueno, esta última pregunta, salvándola, me parece súper interesante, la dejamos ahora para después, pero quiero volver a lo que has comentado al principio, que yo traía también en mente, y es el tema de la complejidad. Yo creo de estos temas, que creo que tienen que ver también con que, en cierta manera, aunque sigamos hablando, es una disciplina emergente. O sea, es algo que está empezando, que los arquitectos no tienen interiorizado, los arquitectos diseñadores, está tratándose de interiorizar y de entender. Y ahí, de nuevo, yo creo que tiene mucho sentido la filosofía del software libre,
porque es lo que permite que el conocimiento fluya de forma mucho más rápida y se construya un conocimiento colectivo. Y de hecho, yo creo que cuando se empezó a desarrollar software en general, lo natural era que entre los programadores se pasaran entre sí códigos, porque estaban todos empezando en algo que era tan nuevo. Realmente no había expertos, no había nadie todavía intentando, como dices tú, destacar y tener una diferencia que vender en el conocimiento con el resto, y estaban construyéndolo de forma colectiva. Entonces lo mejor era compartir código, pasar al otro, revisar el código del otro, ver cómo ha hecho esto. Y yo creo que donde sé, incluso Internet se construyó sobre esa necesidad de empezar a compartir ese conocimiento. Entonces eso hace que también sea un ámbito así de emergente, que todavía no está muy establecido ni asumido, sea también muy importante, y que valga la pena considerar no solo que la aplicación sea abierta, sino que alrededor la comunidad pueda compartir algo más que modificaciones de código o de diseño, ¿no?, de la aplicación, sino también cómo implementarla o usarla en distintos proyectos o contextos. Entiendo también que en ese sentido hay como distintos niveles de participación o de accesibilidad, ¿no? Entiendo que hay a lo mejor en un extremo un usuario para el que la comunicación es fundamental, ¿no? Claro. y que tiene que acceder a la información de una manera muy visual y muy primaria, y el otro nivel ya como más en profundidad, digamos, que sería el que está escribiendo el propio código o, claro, ¿no? O sea, hay como una escalera de niveles de participación en ese sentido, ¿no? Por supuesto, una de las cosas como que siempre se pregunta a uno cuando empiezan un proyecto de este tipo, como vale, yo quiero desarrollar una herramienta que necesito, pero no sé programar, literalmente. Claro. Pero efectivamente hay tantos niveles intermedios que hay gente que puede, sin tener ni idea de programar, estar trabajando, por ejemplo, en la definición de esos parámetros con los que evaluar, porque de pronto se da cuenta de que, mira, que eso es otro tema que también se puede hablar, y es, aparte de normativas o de lo que se ha establecido como criterios, de pronto pueden salir para proyectos específicos o porque se esté comentando de pronto la necesidad de medir, de evaluar algo, un nuevo parámetro, y que los profesionales lo necesiten para ellos mismos, para el cliente, para construir mejores proyectos, realmente. Entonces, también eso sería como un nivel de esos intermedios en los que alguien, desde su necesidad profesional, está aportando al proyecto. Yo quería intervenir aquí sobre el tema del modelo de negocio, pero también, bueno, aprovechar para seguir con este tema. Como arquitectos, que somos la mayoría, deberíamos saber qué tan importante es el arquitecto como el cliente para hacer un buen proyecto, ¿no? Entonces, muchas veces el principal problema que tienen los programadores es que sus clientes no saben lo que quieren. Por ejemplo, una pregunta que yo os haría, ya lo habréis pensado, o deberíais haberlo pensado: ¿el ergómetro para qué sirve? Tú le das el diseño, un proyecto ya terminado, y él te dice si es más o menos sostenible, o es un programa en el que tú le dices una definición muy vaga de lo que quieres, de las dimensiones de un proyecto, de los materiales que quieres utilizar, el contexto, etcétera, y él te va diciendo las opciones que tienes de ir definiendo tu proyecto para que sea más sostenible. Fijaos que es muy habitual los programas en el que tú metes un proyecto completamente definido y te sale clasificado: más, menos, poco, mucho, sostenible. Y no se sabe muy bien cómo se ha juzgado eso. Pero en realidad, para el arquitecto es un programa bastante poco útil a la hora de hacer un buen proyecto. En realidad, tú has hecho el proyecto con la mejor intención y lo mejor que has podido, pero cuando ya has hecho todo el esfuerzo, alguien te dice que no, que eso no es sostenible. Joder, me lo podías haber dicho antes, ¿no? Me podías haber dicho que en lugar de hacerlo de esta manera, muy alargado, con un gran pasillo, lo hiciese más compacto. A todo de forma, bien. Pues son esas cosas que hay que saber de antemano, antes de ir al programador y decirle: quiero esto y que
valores todas estas variables con estas ponderaciones. Es ¿para qué va a servir ese programa? Si no sabes tú previamente para qué quieres que haga tu programa, y eso es una cuestión de usuario como arquitecto, el programador no te va a ayudar en nada. Te va a cobrar sus buenos honorarios, pero al final, al cabo de unos meses, te dirá, oye, esto se ha salido del presupuesto, no vamos a llegar a ningún sitio. Y después, sobre el tema del modelo de negocio, bueno, enlazando con lo que decía antes, ¿no? Que el open source en el fondo es un procedimiento que viene de la academia, ¿no? La academia en el fondo se supone que es útil, la sociedad la considera útil y no tiene por qué demostrar que sus productos se venden bien. O sea, tú tienes a un catedrático de universidad pensando, tal, dando clases y él recibe ese sueldo simplemente por hacer eso. Y ya de alguna manera todo eso que produce, todo el conocimiento que produce la universidad o la academia, se convierte en riqueza para la nación. Entonces, como eso ha resultado útil y más o menos eficaz en el pasado, pues se mantiene. El problema es cuando tú planteas trasladar ese modelo de compartir desinteresado del conocimiento a una empresa que no es considerada útil, de utilidad social a priori. A lo mejor al final acabas viendo las subvenciones, pero de primeras parece que somos 4 o 5 arquitectos que estamos más o menos subempleados y en nuestro tiempo libre pues vamos a intentar hacer algo que nos sea útil a nosotros. Entonces, en este caso, al final todo consiste en cómo se comparten los gastos. O sea, es un esfuerzo que consideramos útil para nosotros, pero también para muchos otros. Entonces, el gran reto consiste en cómo convencer a los otros que aún no conocen tal, cómo convencerles para que se unan a ese esfuerzo, de tal manera que en lugar de ser 5 personas, seamos 50, 500 o 5.000 personas pensando en ello. Y por ejemplo, hay un ejemplo histórico que son las licencias de software libre. La licencia más antigua probablemente sea la licencia BSD, Berkeley Software Development, que es una licencia absolutamente libre. Tú das el software para que cualquier persona lo pueda utilizar como quiera y lo único que le exiges a cambio es que respete los créditos. Por ejemplo, hay mucho software dentro de Windows y dentro de un montón de programas propietarios. ¿Por qué? Porque una vez que tú utilizas ese programa y le incorporas mejoras, no tienes ninguna obligación de compartir esas mejoras con el resto del mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese software está muy extendido, el BSD, es de muy buena calidad, pero la gente hubo un momento que dejó de participar desinteresadamente en esos desarrollos. ¿Por qué? Porque se los venían después grandes multinacionales y se lo apropiaban y no daban nada a cambio. Entonces se inventó, digamos, Richard Stallman inventó la GPL, la General Public License, licencia pública general, en la que además de dar libertad de uso, hacía una exigencia. Y es que si tú aprovechabas ese software, lo mejorabas y lo distribuías para obtener beneficio, o incluso sin obtener beneficio, si sacabas algún provecho, tenías que devolver todas las mejoras que tú habías incorporado a la comunidad. Es una licencia que Bill Gates tachó de comunista y antiamericana. Y con razón, ¿no? Te obligaba, igual que tú habías aprovechado los esfuerzos ajenos, a que tus esfuerzos fuesen revertidos a la comunidad. De tal manera que efectivamente la GPL es como un virus. Si tú utilizas una parte de un programa de software libre licenciado bajo la GPL dentro de tu gran programa, tienes que liberar todo el programa que tú has generado. Con lo cual, por un lado, eso incentivó mucho a los programadores individuales, a las pequeñas empresas, a colaborar ahí porque sabían que iban a conseguir beneficio y que nadie se iba a aprovechar, el pez gordo no se iba a comer al pez chico. Lo que pasa que retrotrayó mucho a las grandes empresas. Entonces, últimamente lo que se está muy de moda es la licencia Creative Commons, la licencia, y hay varias más, la licencia Apache o la licencia MIT, que son licencias un poco más restrictivas que la BSD, pero no tan restrictivas como la GPL. En la práctica,
en cierta medida garantizas que más o menos la gente colabore, pero no le robas totalmente el incentivo a las personas que buscan el lucro personal, que son la mayoría, para que participen. Entonces, pues últimamente todas las grandes aportaciones como OpenOffice, el servidor Apache, etcétera, etcétera, todos los grandes programas están licenciando con este tipo de licencias, ¿no? En las que el objetivo es siempre creación de una comunidad para asumir y compartir los gastos de desarrollo y de mejoras. Entonces, digamos que la comunidad en este caso es fundamental, porque siendo pocos y con pocos medios, lo que estamos buscando con el open source es que más gente confíe en que esto va hacia adelante. Y digamos que tenía una frase y al final le he contado todo menos la frase que tenía contada, ¿no? El modelo de negocio habitual de asociar software libre es software libre, por supuesto, es gratuito, porque en el fondo tú se lo tienes que dar entero a la persona, no puedes restringir su uso, pero siempre lo que hay es siempre servicios asociados al uso de ese software, consultoría, de tal manera que tú desarrollas un software estupendo, pero por el mero hecho de desarrollarlo muchas veces tienes capacidad para usarlo de una manera mucho más inteligente que el programa que acaba de llegar, y eso le puede servir de ayuda, y entonces todas las empresas de software libre lo que se basan es en eso. Yo el software no, te lo regalo o te lo vendo, porque se puede vender el software libre, pero lo fundamental es siempre los servicios que tú le aportas como experto. Habla. ¿Qué? De eso, bueno, hay otra cosa relacionada que tiene que ver con la continuidad de uno de estos programas. Y es que, bueno, o sea, ya conocemos los casos de típico programa interesante, útil, pequeñito, desarrollado por alguien, que es como freeware, que es gratis de usar y que puedes utilizar, pero que lleva 3 años parado y le faltan 27 funciones que tú le pondrías o intentarías buscar a alguien que se las pusiera, pero no puedes, porque no se sabe ni quién lo ha hecho ni no está el código disponible. El hecho de liberarlo, sobre todo, o sea, es que mientras está funcionando, funciona perfectamente, pero en el momento que paras un software, es que tiene más sentido aún todavía liberar el código, porque entonces cualquiera puede cogerlo y mejorarlo y tal. Yo creo que todo arquitecto ha deseado meterle mano alguna vez al líder, un programa de estos que dices, vaya horror de programa, o sea, ¿qué armatoste informático han hecho aquí? Pero no podemos hacer nada, es como te lo dan ahí, es gratis, pero apañados, porque no. Y bueno, digo al líder, pero lo mismo podrías decir del programa padre de la venta o programas de esos. Es que si fuera el código abierto sería tan directo cambiarle 4 cosas. Y aparte de que lo que pasa es que estoy abriendo el tema, y es que aparte de eso es que estarías viendo realmente qué datos maneja detrás y cómo está funcionando, que conecta un poco con lo que decía Nicolás antes también de que cuando tú usas un software súper complejo de una empresa, te fías completamente de los algoritmos y de los cálculos que está haciendo detrás. No, la responsabilidad es tuya, no de la empresa. Pero la responsabilidad es tuya, claro. Entonces, no estás accediendo para nada a lo que realmente te importa como profesional, que es saber cómo se está calculando eso y qué estás manejando, ¿no? Claro. Yo creo que hay un tema que no sé si hemos insistido mucho con respecto al e-commerce, un poco se ha comentado al principio, que es que incluso la definición de ciertos parámetros que forman parte luego de los cálculos que utiliza la herramienta, que es open source, incluso la definición de esos parámetros son parámetros que se llega a través de unas reuniones como estas, ¿no? Es decir, que eso no sé cómo, por ejemplo, con temas de licencias y cosas así, no sé cómo se entraría, pero me parece un caso bastante especial, ¿no? Es decir, que incluso los datos son el resultado de un proceso más amplio y más abierto. Así que la idea también es dar acceso a esos datos y que luego, claro, el que utilice la herramienta puede cambiar.
sabe cómo se está realmente. Entonces lo comento porque con lo que comentaba Carlos, ¿no? De esto de decir, bueno, alguien que modifica, también es interesante que si luego modifica no solamente la herramienta, sino también los datos, que pueda aportar a la comunidad y explicar por qué luego cambia ese dato, ¿no? Entonces eso aporta valor a toda la comunidad que está usando la herramienta. Yo tengo una pregunta. ¿Es una herramienta cualitativa o cuantitativa o un mix de las dos? Es decir, porque en el logo es como una rueda estratégica, ¿no? Que hay unos ejes. No sé quién está... Sí, son 5 ejes que miden 5 valores diferentes, ¿no? Miden la parte de agua, la parte de diseño bioclimático, la parte de materiales, la parte de entorno y la parte de energía. Que era la idea un poco sacar diferentes conceptos y no medirlo todo junto, que a veces es difícil. Y la gráfica es la gráfica de la CV o de la gráfica esta de estrella, que es muy convencional y da un lenguaje bastante común. Y mide valores cuantitativos y valores cualitativos, ¿no? Hay de todo. Pero es lo que estamos desarrollando ahora, exactamente los valores que se tienen que medir, ¿no? Y de cada reunión de estas que hacemos nos salen nuevas dudas, nuevas cuestiones que vamos incluyendo dentro de las fichas. Una herramienta, un poco lo que como comentaba él, es una herramienta que te permite tomar decisiones en la fase inicial o va midiendo solo el resultado final, porque yo suelo provocar mucho a mis alumnos con por ejemplo, lo que está en eficiencia energética, ¿no? Es decir, típicamente el bioarquitecto, o bueno, yo soy ingeniero, os miro siempre con mucha... Tú eres bioingeniero. Bueno, es hacer un bloque de hormigón y meter un panel solar, ¿no? Entonces eso es un poco el concepto que tú buscas en Google, buscas bioarquitectura, sale mucho de eso, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de eso, porque tengo una visión mucho más, quizás espiritual, ¿no? Con las cosas, pero bueno. La cosa es esta, es muy importante, yo creo, que haya un sentido común, ¿no? detrás, es decir, que el ecodiseño que se haga del edificio vaya más en la fase inicial, sobre todo con la cuestión cualitativa, es decir, pues sí, el espesor de la pared tiene un impacto, porque si yo puedo medir y puedo hacer un trade-off, ¿no? Entre hacer el impacto de una pared muy ancha, por ejemplo, es X, pero aísla mucho mejor, ¿no? Bueno, se puede hacer unos cálculos, ¿no? De las condiciones. Pero sí que es interesante, como decía él antes, es decir, que no tenga yo que llegar a desarrollar todo el proyecto para luego ver que es una chapuza, en el sentido que haya una formación o algún tipo de rueda estratégica antes para que te evite, para que tú ya pensando vayas ya metiendo valores porque por ejemplo hay ya paquete, ¿cómo se dice? Plugins de SolidWorks, me parece que tienen ya la análisis del ciclo de vida según unas determinadas condiciones. Entonces vas cambiando los materiales, el espesor y ya te va calculando una serie de impactos, ¿no? Entonces, claro, ahí está muy bien, pero claro, ahí a lo mejor falta la fase más humana de decir, bueno, pues a lo mejor ese elemento no hace falta ni siquiera, es decir, no, estamos ahí como midiendo el espesor al milímetro y luego estamos metiendo PVC o cosas que no son buenas, ¿no? Entonces, sí, eso era la pregunta. Bueno, no sé, yo creo que de estas reuniones que dan con la intención de sacar cosas de la gente, lo que más nos ha devuelto en otras reuniones es eso, la necesidad de que sea una herramienta de diseño, no solo de evaluación final, y que te ayude desde el principio a repensarte cómo hacer las cosas, ¿no? Y en ese sentido que partíamos con esa idea ya inicial, yo creo que la estamos reforzando cada vez más. Y tiene una primera parte de la herramienta que llamamos mapa de aproximación, que es simplemente un mapa y una lectura de lo que pasa en el sitio cuando vas a hacer una casa. Yo voy a hacer una casa aquí o voy a hacer un edificio, una torre. ¿Qué pasa aquí? ¿Por dónde sale el sol? ¿Qué vientos hay? ¿Pero qué materiales tengo más locales? ¿Qué incluso oficios? ¿O qué incluso tradición cultural? O sea, puedes meter ahí un montón de datos, radiología, mapas de radiación, de garradón, de un montón de cosas que es lo que tiene que ayudar a diseñar en este caso un edificio ecológico, ¿no? Yo creo que la gran diferencia de cómo nos han enseñado a diseñar a nosotros en la escuela, que era bajo un papel en blanco y la idea feliz, ¿no? Móntate tu paranoia
que puede salir de cualquier cosa, de un fractal de no sé qué, cualquier paranoia, ¿no? La idea, ¿no? Está la idea de este proyecto. Pues bueno, el proyectar bajo una premisa ecológica, una perspectiva de sostenibilidad, no tiene que recortar ciertos campos creativos, pero sí tiene que partir de algo. Y en este caso hablamos siempre de parte de un mapa, no parte de un papel en blanco, ¿no? Pero con ese mapa tú tienes que desarrollar tu creatividad y tienes que aportarle valor arquitectónico, pero sobre una perspectiva inicial. ¿Cómo están entendidas las herramientas de sostenibilidad? Como unas herramientas de evaluación, que es al revés. Móntate tu paranoia, haz tu edificio de arquitectura y luego valora cuánto de ecológico es y cámbiale o métele un poco más de aislamiento, de no sé qué, pero que hablen de la estrategia desde el principio, que te hagan repensar la forma de proyectar desde una estrategia. No hay muchas, por no decir que ninguna, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer énfasis, ¿no? El concepto mismo de ACV realmente tolera el impacto. Entonces, claro, ahí ya estamos yendo un poco a la utopía, pero sí que el hecho de evaluar el sentido de vida de un producto realmente quizás sea un enfoque eficiente, sí, útil, pero quizás sea más interesante empezar desde cero y pensar otro. No, para que eso ya, como que el impacto sea ya nulo o positivo. Es la utopía, pero esa es la idea, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso es por esa línea vamos. Nosotros tenemos el ACV como segundo paso, pero antes está el mapa de aproximación, que es el segundo es un ACV. Y el tercero es una serie de fichas, un checklist donde tú vas metiendo datos, ¿no? Metiendo datos que otras veces calculas con otros programas. No nos vamos a meter en el ecómetro a calcular kilovatios hora metro cuadrado. Yo un poco, tal y como lo veo, el tema del ecómetro como herramienta de diseño, yo creo que tiene un papel muy importante de lo que decía Carlos al principio, que es generar una capacidad de análisis crítico, ¿no? Entonces, con los valores que habéis mencionado del software libre y del código abierto, creo que este punto cobra una importancia la capacidad de información, de divulgación, de localización, lo habéis hablado, ¿no? Y generación de pensamiento en este sentido y de crítica, ¿no? En ese sentido, creo que también está muy bien tener criterios de diseño muy genéricos y muy básicos, pero no estoy muy de acuerdo en que se quede solamente ahí. Creo que también tiene que haber una escala de información en este sentido, ¿no? O sea, tiene que haber información técnica compleja, de fondo y de base de toda la evaluación, ¿no? Y de todo el proceso de diseño. Precisamente para no caer en tópicos o no caer en clichés o en cosas y criterios muy manidos o... ¿Tiene que verla en qué lado? O sea, tiene que tener la propia herramienta. Sí, yo creo que tiene que tener, o sea, no que calcule los kilovatios, como dice Iñaki, ¿no? Que seguramente esté vinculada a otro tipo de herramientas que sí que sean abiertas y que calculen kilovatios, ¿no? De una forma precisa o de la manera que lo calculen, ¿no? Hay también toda una serie de planes posibles, ¿no? Pero sí que tiene que tener un fondo técnico de información que ahora mismo a lo mejor no está disponible, no está accesible o no está suficientemente difundida, ¿eh? Yo creo además que tiene que tenerlo más accesible o accesible, porque una aplicación que calcula súper bien, pero que tiene algunos criterios extendidos, no sirve de nada. A mí la anécdota... Explicada. Una anécdota así un poco chorra es que yo cuando estaba estudiando estructuras metálicas, calculando una hoja de Excel, ya para calcular ciertas comprobaciones, y te pasan la hoja de Excel y te la quedas mirando y dices, bueno, aquí pone como meter este dato y nos sale no sé qué. Nos intentamos eso un par de veces, pero no sabíamos
No sabíamos realmente lo que estaba saliendo y qué estaba haciendo la hoja, y no estábamos seguros si lo estaba haciendo bien. Tampoco había manera, por ejemplo, de saber si estaba adaptada a la última normativa, porque como no sabías qué cálculo hacía, al final lo que hicimos es coger una normativa y construirnos una hoja de Excel desde cero que hacía lo mismo. Lo que pasa es que pusimos como paso a paso, estaban visibles, aunque luego lo hiciera todo automático, y eso luego también se lo empezamos a pasar a la gente en plan, bueno, hemos hecho una versión actualizada que te dice lo que está haciendo y te enteras un poco de cómo va, porque si no, llegamos al absurdo de que aunque la herramienta la teníamos ahí y podíamos usarla, pues si no la pasa de cero, no sabíamos que estaba aquí. Eso, si todo eso está visible o accesible o enlazado, no sé, de alguna manera relacionado, entonces se convierte en algo mucho más que un simple de calculadora. Es que son los estudiantes perversos. Tenéis interés en no solo en robar. Yo quería cogerle el guante a Domenico y yo creo, por ejemplo, acceso a los datos. Yo creo que es un mínimo. Es un mínimo. Para nada es suficiente. Yo creo que la gran pregunta es ¿para qué sirven esos datos? ¿Qué están midiendo esos datos? ¿Qué están midiendo y para qué lo están midiendo? Entonces, una pregunta. Yo creo que para validar la sostenibilidad de un edificio es muy sencillo. Llegas al edificio, empiezas a medir consumos, empiezas a medir el uso que tiene, la utilidad social, etcétera, etcétera, y al final echas cuentas y te dirá, pues, para el uso social que tiene, valorado de esta manera, y no sé qué, no sé cuántos, pues este hospital consume poco o mucho electricidad o consume tal. En ese sentido, no se trata de prever kilovatios hora, sino se trata de contador y ver. Entonces, yo creo que una cuestión fundamental de todo este proceso que estáis montando es que vuestro sistema de evaluación, porque tiene que ser siempre al final un sistema de evaluación, tiene que estar validado frente a edificios reales, existentes y en uso. Un edificio hipertecnológico con un consumo no sé qué, no sé cuántos, maravilloso, si está vacío, cerrado en una segunda residencia que solo se utiliza 15 días al año, es insostenible. Si tiene otros parámetros como materiales que pueden afectar a la salud, que son tóxicos, no sé qué, también, o sea que todo eso se puede medir en un edificio. Entonces, si este edificio se hubiese diseñado utilizando el ecómetro, habría sido posible diseñar este edificio completamente insostenible, que sabemos que es insostenible porque está aquí, lo vemos y lo medimos. ¿Qué nos habría dicho el ecómetro sobre este edificio? Entonces, en ese momento en el que tengáis una validación de esa herramienta con una serie de ejemplos, que bueno, pues serían todas las tipologías, edificios buenos, malos, regulares, edificios que son malos, en general, como esto es una cosa muy compleja, con muchas variables, lo suyo es un experimento, buscar ejemplos en los que esté claro, por ejemplo, qué es lo que está mal. Este edificio es estupendo si tuviese orientación pero tiene orientación oeste. Pues ya todos nos imaginamos cuáles son los problemas. Pero digamos que ahí sí hemos identificado, ya hemos hecho el diagnóstico previamente, un diagnóstico de experto, de alguien que sabe, de cualquiera de nuestras abuelas lo sabría, que la orientación oeste y la este son distintas. Entonces, ya a partir de ahí decimos, pues entonces el ecómetro, ¿qué nos tendría que decir automáticamente? O sea, en realidad debería resultar secundario el tamaño de los vidrios o de los huecos, y sin embargo lo fundamental en este caso es la orientación. Entonces el ecómetro en este caso concreto nos tendría que avisar inmediatamente, no puedes orientar al oeste estas estancias de la vivienda, etcétera, etcétera. O sea que se pueden con distintos tipos de vivienda, con casos buenos, mejorables, con problemas muy específicos, con problemas más difusos, ¿no? Esta vivienda funciona mal porque la gente vive mal, pero ¿por qué? Y entonces, si en el momento en que esa herramienta, el ecómetro, sirva para evaluar un edificio que no funciona bien, pero no se sabe muy bien por qué, en ese momento es cuando esos datos está muy bien que estén ahí, que sea transparente, pero sobre todo que sepas exactamente que está resolviendo el problema. O sea, el problema de la hoja Excel es que tú tienes
una carga y tienes un perfil de acero que tienes que colocar y el resultado es muy sencillo. Si el perfil soporta la carga y no se deforma en exceso, solucionado, y si no, mal. Después pueden medir ya, que podrías haber apurado un poco más y utilizar menos acero o más acero, pero ya es una cuestión de grados. Aquí en general yo creo que los edificios, la mayoría de los edificios son insostenibles objetivamente, o sea que no es que sean más o menos buenos, es que son directamente malos. Después ya identificar exactamente qué es lo que está fallando y digamos que sería una manera fundamental de validar los datos. Yo ya dejo los open source y todo eso y vamos ya a meter más de harina. Sí, hemos decidido que de los primeros que vamos a analizar es la sede de nuestro nuevo colegio de arquitectos. Muy buena elección. Os lo decía yo cuando otro día con no sé qué os parece. Por pura insostenibilidad. No, porque estuviste, no sé quién estuvo en un curso el otro día, ahí arriba, me contó Ana, y bueno, claro, han hecho una planta de arriba que es un puro invernadero, y no se podía estar del calor que hacía. No había tomates, ¿no? No, pues sí, se metió tomates, cambias personas por tomates en el cometo y te sale bien. La forma de rehabilitar ese edificio es plantando tomates. Sí. Aquí muchas veces. Desde el uso, ¿no? El edificio está bien para los tomates. Sí, no para las el personas. invernadero urbano. Y una cosa, ¿estáis utilizando también unas bases de datos de IDEMAT o EcoPost? ¿Cuál estáis usando? EcoInvent. EcoInvent se llama. Sí, eso lo está llevando toda la parte de análisis de ciclo de vida y la base de datos, lo lleva Diego, y la semana que viene va a hacer una charla, seminario, como estas pero de análisis de ciclo de vida. Cómo se está utilizando el análisis de ciclo de vida en los productos de ¿Conocéis la alguna construcción. herramienta o una base de datos abierta de ciclo de vida? Sí, hay varias. Incluso de comida, hay varias. Hay un De construcción, claro. Hay de construcción, ¿no? Hay de... sí. Pero tiene un enfoque diferente. Es un enfoque interesante porque ya no mide el impacto ambiental, sino el coste de remediación en euros. Es interesante. Eso lo comentabas el otro día. Y se llama EcoCost. Y es la actualización 2012 del IDEMAT. Y es muy buena porque tiene un montón de materiales y que es el problema grandísimo que tiene utilizar una base de datos u otra, es que hay algunas que son súper fragmentadas, entonces claro, te quedas siempre, estás ahí haciendo al milímetro el análisis y luego tienes que disimular, tienes que hipotizar cosas que no, que tienes que hacer asunciones que realmente se cargan quizás medio proyecto. Entonces claro, ahí es importantísimo encontrar sistemas que tengan la más exhaustividad posible, porque si no ahí te falla en algún punto siempre. Y esta de EcoCost tiene un montón de valores y miles de materiales diferentes y es interesante. Pero ¿hacen análisis de ciclo de vida o declaración ambiental de producto más Son ecoindicadores. Ecoindicadores. Entonces, imagínate un kilo de, no sé, transporte humano, o no sé, ir en bicicleta, X, bueno, depende de hay varias columnas, algunas son EcoCost, otros son la huella de carbono, otros son la eutrofización, los varios impactos diferentes. Entonces tú ahí tienes una lista y tienes una magnitud y ellos te dan un valor. Entonces, eso es siempre relativo, es decir, tú lo mides una opción A con una opción B, para ver siempre cuáles puedes sacar unas condiciones mejores o peores. Vale, pues yo lo que comentabas tú, la necesidad de democratizar la manera de evaluar la ecología, ¿no? Y yo creo que es clave y es una de las cosas a las que tenemos que tender. Y nos pasa con los pequeños fabricantes que hacen productos muy ecológicos, no pueden sacar su análisis de ciclo de vida, su declaración ambiental de producto, ¿no? ¿Y quiénes tienen las declaraciones ambientales de producto ahora mismo en las grandes empresas? Ursa, Barilla tiene una CV, Ursa, que es Uralita, probablemente la empresa que más ha contaminado en este país, es la que en la bandera sale Ursa, últimamente a mí me pone malo. Son los que están vendiendo las declaraciones
que hacen declaraciones ambientales de productos y que son muy... Pero tenemos que ver cómo, y eso lo estamos trabajando, ver cómo se pueden hacer declaraciones ambientales de productos también a pequeños fabricantes, ¿no? Y ir creando una base de datos también en el ecómetro de declaraciones ambientales de producto. Que si se tuviera una base de datos abierta que vaya creciendo, que en el momento que haya un hueco y se lo ve rellenar, claro, el tema es un mecanismo. Claro. Pero yo creo que ahí está bien apuntado decir la democratización, que las nuevas personas que se van incorporando al mundo profesional tengan incorporado este tipo de lenguaje, pasa porque tengan una herramienta que sea accesible para ellos y que no tienen ningún tipo de medio económico que puedan utilizar y que puedan manejar para que puedan incorporar eso a los proyectos. Pero yo creo que el mundo de la universidad es donde hay que empezar ¿no? Donde el comercio otro tipo de proyectos deberían ser accesibles para que luego lleguen al mundo laboral y puedan pedir ese tipo de declaraciones y puedan ser apoyarse, ¿no? En otras pequeñas empresas. Bueno, yo creo. Sí, no, yo creo que el problema grande es que, como en muchos otros campos, hay mucho, parece ahí el juego de espías, es decir, ahí todo tapado, todo cerrado, donde cada empresa tiene su desarrollo con determinadas universidades, desarrolla la base de datos, la vende a un fabricante de software, el fabricante de software, un producto, sí, fabricante de software, pero uno que programa, un desarrollador de software. Entonces, claro, hay siempre esa cultura del miedo, ¿no? Que viene era los primeros años de otro software. Ahora, por suerte, hay redes mundiales que se empiezan a compartir. Por ejemplo, un proyecto que se llama OpenLCA, que trata de, está también libre, es un código, no sé si es código abierto, pero sí es libre para descargar. Lo único que es muy complicado. Es decir, no puedo yo pedirle a una pyme que se ponga ahí e invierta 2 semanas a un tío ahí a estudiar cómo son los iconos y cómo se mueve eso, porque es que no le va a compensar nunca eso. Además, la base de datos luego no es gratis, entonces tienes que importarla de otro lado y es súper complejo. Entonces la idea es llegar a tener una herramienta que sea usable, que sea realmente... Es que me parece que estamos viviendo en la época del HTML, no, ahora estamos con Joomla, es decir, hemos pasado de que todo el mundo puede hacerse una página web súper funcional y súper potente con PHP sin saber nada de programación. Y parece que estamos todavía ahí haciendo body, no sé qué, es decir, parece que estamos en los 80, ¿no? En estas cosas, en este tipo de software. Está como muy todavía que hace falta casi programar. Entonces, claro, es importante que todo el mundo tenga acceso a ese tipo de funcionalidades, ¿no? Que sea visualmente también atractivo, yo creo que es importante. Luego, una pregunta que tenía es, el ecómetro tiene muchas escalas. ¿La filosofía es transparente en todas las escalas? ¿Cuál es la metodología que puede llevar la filosofía open source? Claro, es una pregunta, ¿no? Porque decías, hacer la diferenciación entre software libre y open source, y luego hablabas de que tiene que ser modular, ¿no? Y que en cada módulo trabaja en persona. ¿Cómo hacemos que el proceso sea abierto en cada una de las escalas, ¿no? Porque, por ejemplo, el ecómetro sí que utiliza una base de datos cerrada, pero luego el código pretende ser código abierto y descargable. Luego hay otros puntos, estamos transmitiendo bien el consenso de los indicadores a través del blog. Estamos diciendo qué plataformas utilizamos para que la comunidad tenga esa información para poder ser críticos. Estas son las preguntas. Se ha tocado una de las debilidades del software libre, del open source, la funcionalidad. Para que un proyecto open source sea realmente operativo, necesita participación de todos los participantes en el funcionamiento, desde el programador que hace el desarrollo en el programa que sea hasta el usuario final. O sea, en cuanto te falta un eslabón, tienes un problema. Por ejemplo, en el software libre es muy habitual que los participantes más activos sean programadores. Entonces, ellos resuelven los problemas que ellos tienen y que ellos perciben. En cambio, hay otros problemas que no perciben. Por ejemplo, la barrera de acceso de los usuarios novatos. ¿Por qué? Ellos
probablemente no pueden resolver ese problema porque es un problema que muchas veces no entienden. La respuesta del hacker es: ¿te has leído el manual de instrucciones hasta el final? Pues cuando te lo leas me vienes a preguntar, porque a mí lo que realmente sus intereses están en las cuestiones técnicas. Te puede pasar eso también con cualquier científico friki de estos. Te vas a hacer y te explican lo que es el bosón de Higgs. Pero, pues bueno, pues habrá gente que ni siquiera se tome la molestia, o que ni siquiera sea capaz de explicar a un profano qué es lo que están haciendo allí, física teórica de la más avanzada. Entonces, digamos que cuando hablamos de participación, este procedimiento depende absolutamente de una participación compensada y equilibrada. O sea, que todos los que van a utilizar ese programa en distintas fases, el arquitecto, el cliente, el fabricante del material de construcción, etcétera, etcétera, todas esas personas tienen que participar de una manera u otra. Cuando te llega un programa que no hay manera de entenderlo y que al fabricante de lo que sea, de ladrillos, pues el fabricante de ladrillos te tiene que decir: mira, no entiendo esto porque los iconos son completamente distintos a los de mi Windows, los de mi Word. Entonces solucioname esto. Es que si no, no puedo. Vale, pues una que ahora está el problema, si ese es el único problema, es muy sencillo. Normalmente los problemas son mucho más serios. Ya, pero yo hablo de usabilidad, de usabilidad. Sí. La usabilidad no es solo el icono ahí, no. Es que no sea diseñado en el lugar de quién lo va a usar. Es decir, es ahí. Te pones a la guía y es una Wikipedia de 4000 páginas. Mejor, mira, lo que haces es empezar un nuevo proyecto y ahora pues te pones ahí y ves y le clicas con el botón derecho y sale un pop-up ahí y ves lo que hay. Empiezas a hacer, pero claro, después de 10 minutos dices: pero eso. Yo digo de usabilidad en plan, eso es como una página web, es decir, tú ves una página web que está bien diseñada, está diseñada con una interfaz para el usuario y se navega de una manera cómoda porque la comunicación es eficaz. Hay muchos programas que no son cómodos para nada, ¿no? Y una cosa, pero es web-based, está cargado se ha pensado para que esté en línea o para que se descargue, porque eso es una cosa también crucial. Es decir, yo por mi punto de vista personal, yo creo que el futuro va en las nubes. Entonces, además porque crean mucho menos problemas de compatibilidad con, porque es que ya se ejecutaría en el browser, ¿no? En el navegador. Es multiplataforma ya y está pensado ya así. Sí, está pensado así. No sé, ahí, Alfonso, ¿sigues por ahí? Sí, aquí sigo. Él es el... Estaba tan quieto que yo pensaba que había puesto una... Podría funcionar. Sobre el tema de la usabilidad, yo estoy de acuerdo básicamente. En realidad, todas las personas que intervienen en el diseño de la base de datos en el fondo son usuarios, pero son usuarios de distinto tipo. O sea, que el científico que está analizando haciendo un análisis de ciclo de vida está buscando cosas distintas que el fabricante que quiere evaluar qué mejoras se introducen en su proceso de fabricación para no sé qué. O sea, que son usos distintos y cada usuario en el fondo necesita un enfoque y una interfaz. Eso es lo que hay que tener claro. Ahora, ¿cómo conseguir eso? Pues es muy complicado. Para empezar necesitas la colaboración de todas esas personas que consideras imprescindibles que te aporten su punto de vista. Tienes que convencerlas de que todos van a sacar beneficios de ello. Te lo contamos un día porque ya está, más o menos os lo contamos, está encajado, ¿no? Hemos hecho un primer boceto y Alfonso está desarrollando la herramienta en torno a un diseño y nos decís, si queréis, nos decís vuestra opinión a nivel de usabilidad. Claro, no es la herramienta usándola, ¿no? Son los gráficos y cómo hemos pensado que puede ser el recorrido, ¿no? El camino, que es un camino largo, porque claro, eso también cualquiera que se mete a hacer la evaluación de un edificio, pues se va a pasar un tiempo haciendo eso. Si se mete a hacerla a través de cualquier sistema de certificación, pues igual se pasa
un par de semanas. Aquí queremos que sea bastante menos. Un par de semanas y muchos miles de euros. Aquí, si no le cuesta nada y como mucho hace una donación de lo que sea y le cuesta 2 días o 3, pues sería un logro, ¿no? Habrá que llegar a los usuarios que, como con este más o menos funcional, que realmente la estén aplicando a... Claro. Porque lo que yo te voy a decir de usabilidad no tiene nada que ver con que tiene el proyecto en mano y empieza a meterle a datos reales y le echa humo a lleva más tiempo igual conseguir ciertos datos que realmente rellenar la aplicación. Sí, bueno, pero sí, realmente. Y una cosa de las cosas que me estaba ocurriendo antes, es el tema de esta base de datos abierta que bueno, siendo prácticos, como decías, que siempre hay un hueco que tienes que estimar. sí. Que se podría pensar también que esa base de datos tuviera como distintos niveles de fiabilidad y que pudieras meter estimaciones y como incorporarlas a la base de datos. Entonces que tú puedes meter un dato y pusiera datos disponibles certificados sociales tal, pero estimaciones, esta, con un botón que te diga yo lo he estimado así, esta, lo he estimado así. Tú estás marcando un recorrido también, porque según se vaya evolucionando, tú vas consiguiendo más datos reales y los vas metiendo. Exacto. Y si no, pues los vas estimando con criterios de gente o de... Que se pudiera compartir esa estimación también, porque es un trabajo que tienes que hacer. No. Y claro, tú lo has hecho para tu proyecto y lo has firmado, con lo cual no es una estimación tampoco que te has tirado en plancha. Entonces, se me ocurre que podría ser interesante que tuviera, igual que Wikipedia, hay artículos que están en desarrollados, pero lo ponen, a este le faltan referencias y tal. Pues Pero se podría poner, este no está certificado, Sí, no, pero es ya una existe estimación, eso, ¿existe eso? Sí, ahí la mayoría de los programas ya te permite un vacío custom, para un campo que no... Pero se puede compartir, o sea, se incorpora a la base de datos para que otro pueda verlo. Sí, bueno, depende, pero sí, hay base de datos, pero claro, también, claro, no me pongo yo a meter un dato cuando lo ha estado estudiando 7 años un investigador de Estocolmo, ¿sabes? En plan, como que hay diferentes niveles. Sí, tiene que ser evidente. Si no tienes el dato del investigador de Estocolmo, pues no, pero digo que está bien que se pueda rellenar, que se vea que es una aportación un poco empírica, claro, y no que se... Pues yo me tengo que ir. Tiene que ser súper transparente en eso. ¿Qué hora es? Si queréis cerramos. Tengo un evento en paralelo ahora, pues. Vale, pues despedimos a Nicolai, mandas tus bombas y vemos si explotan y nos vamos todos. ¿Cuándo es la semana que viene? Martes 17. Vale, te mandamos un... O tribunal, el iPhone más céntrico. Vale, perfecto, mejor. Vamos cambiando de lugar físico. O sea Sí, que... es que tengo un evento de Bueno, hablamos. Bueno, hasta luego. Nos vemos la semana que viene. Sí, venga, chao. Venga, hasta luego. A ver, Dos conceptos fundamentales que siempre se dejan para el final, pero que son críticos. O sea, formatos de almacenamiento de datos y protocolos de intercambio. Totalmente. Formatos de almacenamiento y protocolos de intercambio. En realidad, uno de los grandes problemas probablemente con las bases de datos es que estén en formatos distintos, incompatibles entre sí, no tengan tal, etcétera. De tal manera que, por ejemplo, no puedas combinar datos procedentes de distintas bases de datos. Eso es un Claro, problema. perdona Carlos, es que siempre habláis de un tema concreto, pero esto debería ser transversal a todo el proyecto. Sí, sí, no. Es decirte, porque al final ahí se elabora un informe que sale en PDF. ¿Es en PDF o en OpenOffice? Es decir, es todo rato así, es decir, que al final tiene que ser una filosofía integral a todo el proyecto, Sí. o puede ser aplicable solamente a unas partes. Por Es decir, ejemplo, todo el rato- ese informe final debería incorporarse en una base de datos. De tal manera que cuando tengas un edificio similar, te aparezca esa información. Entonces, ni OpenOffice ni PDF, sería probablemente un formato XML. XML debería ser el estándar en general para todas estas cosas que son jerarquizadas, o sea que hay información dentro de información dentro de información. El HTML sería
un caso muy específico de este tipo de lenguajes, de la manera que tú defines las etiquetas que te sirven y después, a partir de esas etiquetas, completamente todas las trazas que tú quieras, puedes convertir, conseguir distintos tipos de visualización, puedes transformar esos documentos, incorporarlos a una base de datos, a una hoja de cálculo, generar un PDF, etcétera, etcétera. Lo importante es que tienes un formato genérico que te permite transformar, eso sería importante en los protocolos, transformar esa información que tú has atesorado de alguna y compartirla. Lo importante siempre es que esa información fluya. Entonces, cuando tienes un PDF es un formato que está adaptado específicamente para sacar un informe en papel que quede bonito y se lea bien, y que en cualquier ordenador de impresora salga siempre igual. Eso es de muy poca utilidad, por ejemplo, para la web, donde el monitor es distinto, puedes tener varias ventanas, puedes querer incrustar en el contexto, etcétera, etcétera. El PDF para eso no sirve. El PDF sirve para, quieres presentar una copia en papel ante la autoridad competente, por ejemplo, para archivarlo, para almacenarlo de alguna manera. Pero para eso no sirve. Lo que no tendríamos el mismo problema, que es un formato pensado para imprimir en papel. El XML en principio sirve para todo, se puede transformar fácilmente en HTML, se puede transformar fácilmente en una base de datos, incorporarse en una base de datos. Las bases de datos tú puedes extraer los datos mediante PHP y generar cualquier tipo de documentos, incluido un XML. Generalmente se genera un HTML, pero porque estamos en el contexto siempre de presentación en la web. Pero una vez que tienes la base de datos, generar un documento para exportarlo de alguna manera. Lo importante del XML es que no hay que inventarse un sistema, un nuevo formato cada vez, sino que hay ya un montón de formatos existentes para intercambiar datos, y lo primero que hay que investigar es si alguien que está trabajando en esta base de datos, que lleva años ahí trabajando, si ha tenido un poco de visión de futuro y ha generado un formato para compartir esa información. Y si no lo ha generado, si alguien que tal interesado ha utilizado esos datos y los ha extraído de alguna manera. Por ejemplo, en la administración americana ahora toda la información estadística se va a ofrecer en XML. De tal manera que cualquier persona particular o empresa pueda coger esa información y darle la visualización que considere oportuna. Sí, tanto como para la salida como para la entrada. Idealmente, ¿no? O sea, pues, poder exportar, hacer pequeños plugins para cualquier otro programa, aunque sea incluso comercial, en ese formato estándar que sabes perfectamente qué especificaciones tiene y que por tanto puedes programar para que se meta y puedes hacer ese flujo rápido de estar haciendo un borrador en un formato concreto, exportar, estimar o calcular y volver. Yo ahí me pierdo. Alfonso, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero, claro, yo le iba a preguntar a Carlos que de qué datos estás hablando, Carlos. Ay, no, Cuando hablas de XML. No se oye, ¿sí? ¿Qué? ¿Que de qué datos? Repite, Alfonso, que se te ha oído muy bajo. Sí, que pregunto, a ver, ¿dónde tengo el micro? ¿Puedo subir un poco esto? ¿Ahora mejor? Sí, de sobra. Vale, que decía Carlos que de qué datos en XML estabas hablando. O sea, ¿a qué te referías con...? Por ejemplo, los datos, no sé los datos que estáis manejando en el ecómetro, pero bueno, la geometría del proyecto supongo que estarán, los tipos de materiales, las mediciones, o sea que en cada unidad de obra, en el fondo, los archivos estos de los programas de mediciones son XML. O sea que básicamente tiene todos los capítulos del presupuesto, los tienen divididos, cada partida, después cada unidad, cada precio unitario, etcétera, etcétera. Pero esto funciona en XML. Eso yo lo he visto con mis ojos. O sea, es XML. Vamos a ver. Los arquitectos somos consumidores de usuarios. Y un poco de cómo funcionan las cosas por dentro. Pero es que, ¿cuál es el programa que se utiliza generalmente para las mediciones?
Presto. El Presto, O vale. el Presto, no, el Presto, yo creo que los archivos de Presto son XML, lo que pasa es que no tienen extensión XML, o sea, que tiene la extensión que sea, cuando tú pinchas con el ratón, pues te sale automáticamente Presto. Y ese te lo presenta en pantalla como considera oportuno, pero si tú abres eso con el cuaderno de notas, por ejemplo, ves las marcas XML que hay ahí dentro. Las puedes modificar a mano, a veces es mucho más cómodo modificar algo ahí a mano que no abrir el texto, modificarlo, no sé qué más. Entonces, digamos que esa podría ser un punto de partida, ¿no? Lo que pasa es que el XML que utiliza Presto es muy específico para lo que él hace, o sea que tiene todas las partidas del presupuesto de precisión según la normativa última, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo tiene todo adaptado. Básicamente, como en cualquier presupuesto, pues tiene una descripción de cada unidad de obra, la unidad que se está midiendo, la cantidad de unidades y después el precio unitario en euros. Esos 4 datos se repiten sistemáticamente. Cada capítulo, después hay partidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso está clasificado de manera jerárquica. Otro tipo de información, pues almacenarán de otra manera. Vale, Carlos, si quieres te cuento, vamos ahí a Jorge también, a los que no lo sepan, nos cuento un poco cómo está pensada la dinámica de introducción de datos con la herramienta y así veis un poco en qué consiste. O sea, la cosa es, en realidad no hay una introducción de datos masiva de ningún tipo por parte de alguien que quiera evaluar un proyecto. O sea, tú tienes básicamente un formulario web bastante largo en el que tú vas metiendo una serie de datos que has sacado de otros sitios, que has calculado, como decía Iñaki antes, con otras herramientas, que pueden ser el Presto o los que sean, ¿no? Entonces, tú básicamente tienes que rellenar unas casillas con determinados valores y en función de esos valores que tú metas, ya directamente en la web, bueno, se hacen unas operaciones y se almacenan unos datos en una base de datos, tal cual. O sea que en realidad, lo que estabas hablando del XML, o sea, si quieres darle una salida a esos datos de la base de datos para exportarlo de la web, por ejemplo en un RSS o lo que sea, sí que es XML, pero a la hora de introducir los datos por parte de un usuario, yo no sé de qué manera. O sea, el XML, evidentemente, si vas a introducir una batería de datos enorme, pues es súper útil, pero para introducir datos como en un formulario, en realidad tampoco es tan importante el formato que los hayas conseguido, porque no los vas a poder introducir automáticamente, ¿no? O sea, lo va a tener que introducir un humano. Pero, Alfonso, sí que está pensado, porque igual esta es una fase muy preliminar, pero en un futuro, del documento que hablaba Carlos, del Presto, es un documento clave para medir medioambientalmente, porque si tú cambias euros por kilos, el Presto te está sacando los kilos de hierro, los kilos de cada material, ¿no? Entonces ahí tienes una base de datos en XML que tienes que transformar o tienes que meter dentro del análisis de ciclo de vida. Ahora al principio lo vamos a hacer manualmente, como lo está haciendo Diego. Igual metemos, porque tampoco vamos a meter el 100% de los datos del Presto, ¿no? Pero en un futuro sí que tiene que tener ese recorrido de la herramienta, que tú puedas coger, pues es algo que haces en tu proyecto, tú haces un presupuesto, unas mediciones y presupuesto, y si ese documento lo metes en el ecómetro como base de datos y te lo transforma a categorías de impacto, de acidificación, de eutrofización, de no sé qué, te ha sacado un análisis de ciclo de vida. Y si tú cambias un material en el Presto haciendo tu proyecto, ves la repercusión que tiene rápidamente. Pero estoy hablando igual... Esto dice también en el programa de BIM o... Claro, pero si el Presto va a relacionar un programa de BIM, el Presto o el que sea, pues tú estás modificando la cubierta, que sería lo suyo. Estamos mirando muy lejos, ¿no? Pero creo que sí que hay que mirar ahí. Hay otro escenario un poco más cercano, a lo mejor, en el que podría ser interesante, es de poder guardar como, conecta un poco con lo que decía Carlos, poder guardar como presets, como conjuntos de datos asociados a un proyecto concreto, para poder cargar precisamente como ejemplos
y tener ahí como referencia comparativa de este edificio tiene este conjunto de datos que puedo cargar de manera relativamente sencilla, que no sea metiendo yo los datos que ni siquiera tengo, para poder comparar con otros y ir haciendo una base de datos colectiva. Dos cosas. Un escenario. Hay que meter 20 datos. Empiezo 1, 2, 18, 19, ¡pum! Apagón. Tengo que volver a empezar. O en algún momento puedo decir, oye, ecómetro, que yo iba por el paso 19, no me vas a obligar a repetir los 18 primeros. O sea que en algún momento tienes que prever esa recuperación de datos. Incluso cuando has terminado de meter los 20 hipotéticos datos, incluso debería aparecer un formulario en el que tú los revisas, de manera que veas si te has equivocado en alguno. Incluso, puesto que estamos hablando de un programa en el que interactúas con la herramienta de evaluación, lo suyo es que cambies parámetros según las recomendaciones que te dé la herramienta. O sea, que si te dice que a lo mejor deberías plantear otro tipo de material o otra geometría para el proyecto, etcétera, tú mismo vayas y cambias esos datos. O sea, que esos datos en cierta medida tienen que estar siempre disponibles, incluso para un resumen final en el que puedas revisar, cambiar, etcétera, etcétera. Y segundo, esto era hasta ahora una cuestión práctica de usabilidad, ¿no? De si, a ver, el que levante la mano o que tire la primera piedra, quien no haya perdido todos los datos de un formulario justo acabando. No, pues es una putada. O sea, si estamos hablando de que queremos que los usuarios colaboren con nosotros, etcétera, etcétera, pues vamos a tratarles bien. Segunda cuestión, muy filosófica, esta es más filosófica y mucho más importante. Si esperamos que la gente comparta datos con nosotros, lo mínimo imprescindible es compartir datos nuestros con ellos. Bueno, todos los datos que ellos nos aporten tienen que tener la posibilidad de recuperarlos de manera fácil. O sea que si el ecómetro no les gusta y les gusta otra herramienta, que se lleven los datos de su proyecto a otra herramienta. Si no, está rompiendo una cooperación, un principio de cooperación básico, y es la reciprocidad. O sea, yo te doy mis datos, pero tú me los tienes que devolver, además fácilmente, y si además me los das en un formato que los puedo utilizar en otro sitio, ahí los formatos de intercambio de datos serían fundamentales. O sea que una vez que tú tienes los datos almacenados en tu base de datos, deberías prever cómo se pueden exportar esos datos a otras bases de datos, a otros tipos de archivo, e incluso, bueno, pues si quiere, incluso una hoja Excel. O sea, todos estos datos que estoy mencionando son muy útiles en una hoja Excel, que además cualquier usuario medianamente razonable sabe modificar y puede alterar a su gusto. Entonces, todas esas son posibilidades de compartir esos datos. Cuanto más compartáis lo que tenéis, más dispuesta estará la gente a compartir con vosotros. Vale, son las 9, un punto, ¿no? Lo dejamos aquí. No sé si hay alguien que tiene algo así muy... ¿Alguna conclusión? Si lo que es necesario, hacemos otra, septiembre, en octubre, noviembre, sobre este tema, que puede ser interesante, ¿no? Y ya, pues igual con la herramienta encima de la mesa, para que metáis a fondo, meterle caña, y a ver qué funciona, no funciona, y bueno, destriparla un poco entre todos. ¿Vale? Sí. No sé si tenéis alguna cosa más. Hombre, yo sugerirlo que esto lo propongáis que hay toda una comunidad de arquitectos que usan el software libre y que pueden estar dispuestos a aportar con eso. De hecho, ellos van rastreando como un proyecto de este tipo. Si de pronto les dices que estás haciendo un proyecto de este tipo, van a decir te va a traer para acá. LibreArc es una plataforma... LibreArc. No, LibreArc con Q. Con arquitectura libre. Y no sé si ahora mismo es .net.org o lo que sea, pero bueno, LibreArc. Lo digo porque es posible que alguien intente encontrar una base de usuarios que pueden estar interesados en esto. Perfecto. Muy bien. De verdad, muchas gracias por... Gracias a vosotros por venir. Pues muchas gracias por Silvio, por vuestras aportaciones, a ti Alfonso y no sé qué más gente
Hay un bebé. Álvaro. Álvaro, un bebé. Telmo, no es Pablo. Hola. Muy interesante. No habéis hablado nada. Es que ya... Pues porque estaba muy interesante. Sí, además, Alfonso, que es el moderador, Sí. no ha tenido que decir nada, supongo que es buena señal. No es como la tertulia típica de... Bueno, ahora ejemplar. Iñaki Gabilondo lo hace también. Pues nada, lo dejamos aquí y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Venga, gracias. Vaya. Hasta luego. Yo levanto esto. ¿Cómo se paga esto?